Elegir empleo o desalojo. Mi esposo exigió sus palabras como una bofetada en la cara. Una repentina oleada de indignación inundó mis venas. ¿Por qué debería tolerar a alguien que se nutre de degradar a los demás para aumentar su propio ego? Me merezco algo mejor que esto. Mi nombre es Melissa, tengo 36 años. Navego por los reinos. Trabajo y las tareas del hogar como ilustrador independiente. Hago mi arte desde la comodidad del hogar. El arte siempre ha sido mi pasión, lo que me llevó a través de la Facultad de Arte y al mundo laboral en una empresa de diseño, pero a los 30 di el salto al anhelo de independencia. La libertad de expresarme. Mis propios términos. En aquel entonces abracé la soltería creyendo que podía esculpir mi vida como quisiera. Entonces Daniel entró en escena, presentado a mí por un conocido en común, hicimos clic, nos casamos rápidamente y formalizamos nuestra unión un año después. El trabajo de Daniel como vendedor de una empresa con la nación M dispersa de Branch mantuvo en constante movimiento debido a su exigente agenda. Me sugirió que asumiera el papel de ama de casa, lo que me impulsó a dejar temporalmente de lado mi carrera como ilustradora. Tenía sentido que alguien tuviera que ocuparse de la casa. Mientras él hacía malabares con largas horas y viajes frecuentes, yo lo veía como un sistema. Apoyo mutuo, una parte esencial de nuestro matrimonio. Mientras que a mí no me importaba dejar mi carrera en suspenso, creía que siempre podía continuar donde lo dejé una vez que las cosas se calmaran. Continuamos estudiando a pesar de los ajustes, nuestro amor se mantuvo firme, la confianza y la comprensión. Compartimos un vínculo que resistió los desafíos. La distancia y las agendas ocupadas. Sin embargo, la vida nos tenía una sorpresa reservada. Daniel recibió un ascenso para liderar una nueva oficina de ventas, lo que indica el fin de las constantes transferencias. Fue un hito importante comúnmente conocido como un ascenso. Con mi nuevo puesto vino la promesa de estabilidad. No seríamos desarraigados en corto plazo, permitiéndonos establecer raíces en una ciudad. Por fin el estilo de vida nómada constante nos desgastó dejándonos anhelando un sentido de permanencia. Ahora la perspectiva de establecernos en un solo pueblo nos llenó a ambos de alivio y alegría. Antes mi enfoque había sido únicamente apoyar a mi esposo, dejando poco espacio para las aspiraciones. Pero con este cambio me atreví a imaginar un futuro diferente, en el que podría reanudar mi carrera. Sin embargo, la transición no se desarrolló tan bien como había anticipado. Mientras mi esposo luchaba con las exigencias de su nuevo rol supervisando la transición y lanzando nuevas sucursales, surgió un nuevo desafío. El creciente costo de vivir. Nuestra nueva ciudad superó nuestras expectativas. Sobrevivir con los ingresos de mi esposo fue un acto tropo que administramos, pero desafortunadamente su compañía no brindó ninguna ayuda con los costos de vivienda, dejándonos pagar la factura por nuestra cuenta a pesar de nuestro deseo de ahorrar. Para el futuro, su cheque de pago apenas cubría nuestros gastos básicos. Me pasó por la cabeza la idea de echar mano de nuestros ahorros, pero no me pareció bien. La seguridad era primordial, así que le comenté el tema a mi esposo y le pregunté si sería factible para mí trabajar también. Siempre que todavía mantenga la casa. Su respuesta fue vacilante y finalmente accedió con un acuerdo cauteloso. Superaré con una advertencia para priorizar las tareas del hogar, aunque sus palabras tocaron una nota discordante. Lo atribuí a la APPL de nuestras circunstancias cambiantes. Después de todo, siempre lo he hecho. Lo apoyé incondicionalmente como ama de casa. Elegí no insistir en la inquietud que Lynn había debajo de la superficie mientras me aventuraba de regreso. La fuerza laboral. Estaba encantada de haber encontrado una mandíbula que realmente disfruté. Noté un cambio preocupante en el comportamiento de mi esposo. Ya no estaba el compañero que me apoyaba. Una vez supo reemplazado por alguien crítico y descontento. ¿Cuál es el problema con esta cena?, se quejó una noche mirando la extensión de pollo asado, sopa, verduras y frutas con desdén. Esta comida apesta. ¿Por qué estás cortando esquinas cuando estás en casa todo el día? Me tomó por sorpresa. Fue un comportamiento que nunca había mostrado antes. Esta comida es como comida de hospital. No está ganando fuerzas. Continuó con su crítica, sintiéndose implacable a la defensiva. Le expliqué que eso no es
Encontré algunas ofertas en ingredientes, así que preparé un plato principal y un lado. ¿Te gusta escuchar que su respuesta fue un grito de frustración? ¿Qué estás diciendo? Mi salario es demasiado bajo. No pude entender su reacción. Mi regreso al trabajo se suponía que traería satisfacción y un sentido de contribución, no discordia dentro de nuestra casa. Su arrebato me dejó aturdido por el veneno en sus palabras. ¿Por qué estaba torciendo mis intenciones de esta manera? Su ira me dejó sin palabras. ¿Tienes idea de lo duro que trabajo para apoyarte? Espetó su frustración palpable justo cuando me ascienden y las cosas están mejorando. No lo arruines haciendo algo innecesario. Anhelaba tomar represalias para defenderme. Me mordí la lengua. Tal vez él estaba bajo una inmensa presión, agobiado por el peso de sus nuevas responsabilidades. Él era el encargado ahora de salvaguardar el bienestar de nuestra familia. Estando en ese momento sentí el dolor de la culpa. Tal vez solo estaba agotado, abrumado por las exigencias de su papel. Lo siento, estoy murmurando. Mi orgullo, me disculpo. En mi corazón me convencí que su arrebato fue simplemente una manifestación de cansancio y el estrés. A pesar de mi regreso al trabajo, su comportamiento dominante persistió. Oye, estás holgazaneando. Él ladró un día interrumpiendo mis tareas. Estoy limpiando el baño. ¿Dónde está la camisa que me iba a poner hoy, al menos? Los zapatos. Su comportamiento estuvo muy lejos de la persona que alguna vez fue. Lo que había cambiado parecía que se había transformado en alguien irreconocible, propenso a gritar y chillar constantemente cada día. Mi confianza en él se erosionó un poco más al equilibrar las demandas de las tareas domésticas y mi trabajo resultó ser más desafiante de ¿qué había anticipado? Me tomó mucho tiempo robar momentos para trabajar entre tareas, pero esforzarme porque perfección cumpliera con sus estándares me dejó poco tiempo para cualquier otra cosa. Si me dedicaba a cumplir con los plazos de mi cliente, los momentos libres que tenía para las tareas domésticas eran lamentablemente insuficientes. También comencé trabajando, ¿sabes? Aventuré con la esperanza de generar algo de comprensión. ¿No puedes ayudar un poco con las tareas? No te vuelvas arrogante solo porque trabajas desde casa, ni siquiera ganas mucho y actúas tan alto y poderoso a pesar de que eres solo un ama de casa. La etiqueta de simplemente ama de casa se convirtió en su insulto favorito. Púa dirigida directamente a mí. Según él, mi autoestima importaba poco. Todavía estaba relegada al papel de ama de casa. La lógica estaba retorcida y era incomprensible para mí. Mis ganancias no eran sustanciales, pero eso se debía en parte a sus constantes interrupciones que obstaculizaban mi capacidad para concentrarme y expandir mi vida. Carga de trabajo. Por su falta de apoyo tomé una decisión consciente de reducir las tareas que hacía para él, priorizando mi trabajo en lugar de eso. Como era de esperar, su disgusto solo se intensificó, ampliando el abismo entre nosotros. Mientras ordenaba la habitación un día me topé con un pago callejero perteneciente a mi esposo, dejado descuidadamente en escritorio. Eso pecó mi curiosidad. Estaba familiarizado con su salario, pero nunca antes había visto un pasado impulsado por un persistente sentido de curiosidad. No pude resistirme a mirar más de cerca. Para mi sorpresa, la cantidad que figuraba en el pago era significativamente más bajo de lo que me habían hecho creer. Era apenas la de lo que esperaba. La confusión nubló mi mente. ¿Dónde estaba la cantidad faltante proveniente de mi esposo, que me proporcionó los gastos de manutención mensuales y el alquiler y el resto para sus gastos personales? Si no hubiera sido ascendido recientemente, ¿cómo pudo su salario haberse desplomado de esta manera? ¿Desde cuándo había estado sucediendo esto? Revisé papeles en busca de talones anteriores, pero encontré con las manos vacías. ¿Cuál era la verdad detrás de esta discrepancia? En ese momento, mis persistentes sospechas hacia mi esposo se solidificaron en la certeza de que no podríamos sustentar nuestro sustento con esta cantidad reducida. ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué me había ocultado un detalle tan crucial? ¿Por qué no me había revelado que su salario se había reducido? En picada, mientras recogía los recibos de pago preparándome para enfrentarlo, el timbre estridente del teléfono rompió el tenso silencio. Al otro lado de la línea estaba el tío de mi marido, un pariente con el que solo me había cruzado un puñado de veces. Tío. Pasado un tiempo, ¿qué está pasando? Lo saludé tratando de enmascarar mi creciente aprensión. Bueno, es un poco incómodo, pero le presté algo de dinero. Ha pasado un tiempo y estoy empezando a preguntarme cuándo lo volveré a ver. Estoy en un aprieto.
En el lugar confesó su tono incómodo: te debe dinero. Las piezas del encajaron. Mi esposo había estado reduciendo la brecha en su salario con los pulmones de su tío, una suma sustancial que alcanzaba las decenas de miles. Cuando me di cuenta sentí una oleada de culpa. Me disculpé profusamente con su tío prometiendo pagarle lo antes posible. A pesar de la situación, su tío mostró una amabilidad notable con un gentil «páguelo cuando pueda». Esa noche elegí mantener el conocimiento de las deudas y pagar. Sin embargo, con cada momento que pasaba, mi ira latente hacia mi esposo intensificaba. Su constante menosprecio, la explotación de mis esfuerzos en la casa y la interferencia con mi trabajo me habían desgastado, y esa noche no fue la excepción. Mientras, con su carga de críticas, palabras picadas con desdén familiar: cuando serás bueno en las tareas del hogar, lo reprendió. Su lengua goteaba con desprecio. La comida es terrible. Las entradas son un desastre. ¿Qué has estado haciendo en casa? Otro trabajo inútil. Apuesto que ser ama de casa debe ser fácil. Su implacable tiate solamente avivó llamas del resentimiento que arden dentro de mí. ¿Acaso no se da cuenta de la contradicción en sus palabras? Cumplo con las mismas tareas domésticas que cualquier otra persona. Si no estás contento, ¿por qué no te haces cargo? Últimamente has regresado a casa a tiempo. Eres capaz, respondí negándome a ceder, pero mi desafío solo pareció su ira con un fuerte golpe de su puño sobre la mesa que rompió. ¿Desde cuándo te volviste tan tonto y bocón? ¿Te pasas de encima y desperdicias dinero? ¿Sabes siquiera quién te mantiene? Me niego a dar marcha atrás. ¿Qué hay de malo en defenderme? Estoy haciendo mi parte. ¿Qué hay de ti? Lo desafié enfrentando su de frente. Me negué a tolerar esto por más tiempo. Declaré mi resolución firme, pero él no mostró signos de dar marcha atrás. Contribuya en la casa, pero todos hablan. Comience a ganar y hablaremos. Me tragué la respuesta de Rose a mis labios, reconociendo la hipocresía en sus palabras. Tal vez se podría decir lo mismo de ti. Pero me mordí la lengua. Nunca me casé contigo, continuó, sus palabras mezcladas con veneno. ¿En qué carga para nuestras finanzas te has convertido? Sigues quejándote del dinero, así que, ¿por qué no haces algo al respecto? Si no vas a trabajar, entonces vete. Reuní mi ya preparado bolsas y me dirigí hacia la puerta. De todos modos, puedes manejar nada por tu cuenta. ¿Por qué crees que puedes irte? Desafió, su lengua goteando con incredulidad. Dándole una mirada acerada, le respondí: por la forma en que me voy. Completé el papeleo con un movimiento decisivo. Dejé sobre la mesa los papeles de divorcio que había obtenido del ayuntamiento. La conmoción en su rostro era. No había anticipado mi partida y mucho menos el inicio del proceso de divorcio. Se quedó congelado y sin palabras por el giro repentino de los acontecimientos. Bueno, eso lo resuelve. Dije firmemente: asegúrese de completar su parte y enviarla pronto. Giré y me fui decidido a reclamar mi autonomía y forjar un nuevo camino hacia adelante. Salí nuestra casa y me dirigí a mí. Los padres, a quienes ya les había informado sobre la situación, me recibieron con los brazos abiertos, brindándome consuelo y apoyo en medio de la agitación. Mientras les contaba el cambio repentino en el comportamiento de mi esposo, la revelación de sus verdaderos ingresos y la creciente deuda que había ocultado a padres, me preocupé cada vez más. Su consejo era claro: divorciarse de él sin demora. Compartí su sentimiento con la intención de iniciar el proceso de divorcio. Sin embargo, persistió una duda persistente en mi mente. ¿Cooperaría y completaría el papeleo necesario? Papá mencionó que me conectaría con un abogado si las cosas se ponían feas. Complicado. Confesé a mi padre, agradecido por su postura de apoyo y su promesa de asistencia legal. Cada día que pasaba anhelaba una rápida resolución de mi agitación matrimonial. Una semana después de mi partida, mi esposo apareció inesperadamente en la puerta de mis padres. ¿Has completado los papeles del divorcio? Pregunté, preparándome para su respuesta. Lo siento. Preguntarte si los habías completado. ¿Podemos discutir esto? ¿Puedes reconsiderar el divorcio? Su declaración me tomó por sorpresa. Parecía inusualmente vulnerable, aunque mis padres lo miraron con escepticismo.
Admitieron que una conversación estaba justificado. Resultó que nunca hubo un ascenso. Su supuesto avance profesional no era más que una invención. En realidad lo habían reasignado a una subsidiaria. Movimiento que equivalía a una degradación. De ahí la disminución de su salario. La verdad fue un trago amargo para tragarlo. Parecía que nunca había sobresalido del todo en su papel, mientras que yo albergaba sospechas sobre su competencia. No me había dado cuenta del alcance de su incapacidad cuando las piezas encajaban. Aprendí que sus frecuentes traslados, cambios de trabajo no eran un testimonio de su ambición, sino más bien un reflejo de su incapacidad para desempeñarse adecuadamente. Se había hecho conocido como la patata caliente de la oficina. Pasaba perpetuamente de un rol a otro debido a sus deficiencias. Ahora se encontraba varado en una subsidiaria intrascendente, atrapada en un entorno donde los ascensos prácticamente inexistentes y las personas a menudo eran expulsadas. El orgullo de mi marido siempre fue altísimo, tal vez demasiado elevado para que él admitiera la verdad, y en cambio, fabricara un ascenso con su estatus en el trabajo disminuido. Buscó consuelo inflando su ego en casa, afirmando su superioridad con el pretexto de mantener a un ama casa. Al igual que tú, sus comentarios denigrantes y el debilitamiento deliberado de mi trabajo fueron parte de su esfuerzo por mantener su orgullo. Fue necesaria tu ausencia para que me diera cuenta de cuánto estabas ganando antes de irte. Comentó, un intento velado de salvar su ego herido. Me fui estratégicamente. Una copia de mi extracto. En su habitación, a pesar de ganar menos que él, mis ingresos todavía eran lo suficientemente importantes como para sustentar nuestro estilo de vida. Me doy cuenta de que te necesito, confesé, reconociendo las realidades prácticas de nuestra situación. No puedo pagar el alquiler solo, pero creo que juntos podemos superar estos desafíos. Demos otra oportunidad a nuestra. Quiero construir un futuro contigo sin causarnos dolor mutuo. Sus ojos se llenaron de lágrimas ante mi más sincera súplica, pero me mantuve decidido. Si estás luchando con el alquiler, entonces tal vez sea mejor. Para que encuentres un lugar más asequible por tu cuenta, te sugerí sin rodeos. ¿Y qué pasa con la deuda de tu tío? ¿Qué abordar eso también? Su sorpresa ante mi conocimiento de sus deudas traicionó sus continuos intentos de ocultar sus cargas financieras y comenzar a cometer problemas. Algunas personas simplemente se niegan. Para enfrentar la realidad, entiendo que estabas tratando de llegar a fin de mes pidiendo prestado a tu tío, pero si estamos considerando un nuevo comienzo, debería. ¿Honestamente nuestra base? Cuestioné, mi tono lleno de decepción. Tu engaño ha sacudido mi confianza en ti. ¿Puedo? No me imagino confiar el cuidado de mi hija a alguien que oculta deudas tan importantes a su propia familia. ¿Cómo piensas abordar la deuda sin que ella lo sepa? Mi marido permaneció en silencio y su expresión traicionó una de culpa y aprensión. Seguí adelante. Si te niegas a aceptar para el divorcio, no tendré más remedio que involucrar a un abogado. Declaré firmemente que sus hirientes comentarios por sí solos son motivo suficiente para el divorcio y tengo pruebas para demostrarlo, así que prepárense. Parecía que mi esposo se había resignado a nuestro destino cuando recuperó los papeles del divorcio de su bolso. He cometido errores irreparables. Ya es demasiado tarde ahora. Somos extraños, admitió sombríamente aceptando los papeles. Conocía nuestros escasos bienes compartidos, un modesto ahorro que dividimos entre nosotros. Con eso arreglamos, desocupamos el apartamento que una vez compartimos como pareja. Me enteré más tarde de que mi marido había decidido dejar trabajo. La noticia de nuestro inminente divorcio se había extendido por su lugar de trabajo, exacerbando un ambiente ya incómodo. Me confió que ahora estaba trabajando a tiempo parcial, pagando gradualmente su deuda con su tío. Después del divorcio, él persistió en comunicarse conmigo varias veces. Quiero reconstruir lo que teníamos. Nada ha sido igual desde que nos separamos. Di cuenta de que eras el único de mi lado. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Su incansable favor de reconciliación comenzó a inquietarme, lo que me impulsó a cambiar mi número de teléfono. Si tan solo hubiera dejado de lado su orgullo y hubiera sido sincero desde el principio, tal vez podríamos haber encontrado un terreno común como pareja. Embargo, me negué a pasar por alto su comportamiento abusivo y cualquier resto de amor desapareció hace mucho tiempo. Desde que me disipé con el corazón apesadumbrado,
me distancié silenciosamente de él y elegí alejarme para siempre después del divorcio. De todo corazón me lancé de nuevo a mi carrera como ilustrador, aunque la carga de trabajo es. Cada día rebosa un sentido de propósito y satisfacción. Como nuevo individuo liberado me encontré con la promesa de un futuro radiante. Sorprendentemente, mi profesión se ha convertido en mi compañero más devoto. ¿Quién podría haber previsto que un solo momento de coraje y determinación ejercería tal poder transformador sobre mi vida? Esta es mi única oportunidad de ventana.